Muy bien, buenas noches a ustedes, amigos televidentes de este su programa En Tres Puntos. Aquí estaremos esta próxima hora para compartir con ustedes temas de interés y con invitados también especiales. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy tenemos un conversatorio muy importante y aclaratorio con un invitado muy especial. Contamos con la grata presencia del profesor sociólogo Cándido Mercedes. Está en su casa, profesor. Buenas noches. Sí, este es el único programa que yo me autoinvito. Esta es su casa, profesor. Esta es su casa. Esta es Yo su no le casa. tengo a nadie esa confianza de No. llamarlo. Voy para allá. Esta es su casa, Absolutamente a nadie. Esta es su casa, profesor, y más, un honor, un privilegio para nosotros, con el conocimiento objetivo que usted tiene, pues eso es lo que uno persigue siempre para llevarle a nuestros amigos televidentes. Y iniciando de una vez, profesor, con los temas, nos gustaría que usted nos hiciera, maestro, una, diríamos, nos ponga en contexto con relación a los dimes y diretes que vemos de los diferentes partidos políticos con el histórico de la deuda que tenemos en nuestro país. Muchas veces vemos los partidos de oposición con un discurso y el oficialismo con otro. Pero usted, como una persona objetiva, profesional, pues nos gustaría que nos dé un panorama y nos ponga en contexto sobre la historia de las deudas de los últimos 30 años, podemos decir. Muy bien. Es muy penoso ese debate, porque para mí es un falso debate de los actores políticos que tienen responsabilidad de lo que está ocurriendo. En primer lugar, veamos, y no lo digo yo, enseñen, que ustedes tienen que enseñar, para eso fue que le traje eso, no es para que tú lo guardes para ti, no, porque por eso es que hay problema. Mírenlo ahí. Eso es del Banco Central y del Ministerio de Hacienda. Mírenlo ahí, año por año. ¿Qué nos dice eso? En el año 2000 la deuda dominicana estaba en 3.200 millones de dólares, con Hipólito cuando llegó. Cuando se va la deja en 3.500, 42 millones de dólares, 2004. Vayan viendo, o busquen este que está más fácil, mírenlo ahí. Así es, correcto. En el 2004 llega Leonel y encuentra una deuda de 6.500. Equivalente, Hipólito cogió 2.03 y 3.500 millones de dólares más. Luego llega Leonel y hizo todo lo contrario de lo que había hecho del 96 al 2000. Leonel Fernández, del 96 al 2000, lejos de coger más dinero, redujo la deuda a 300 millones de dólares. Pero ahora, en el 2004-2012, Leonel deja una deuda de 19.443 millones de dólares. El equivalente a 12.950 millones de dólares más, que equivalen a 2.95. Vale decir, cogió casi 3 veces más de deuda que lo que encontró. Danilo Medina llega en el 2012, encuentra una deuda de 19.443 millones de dólares y la deja en 44.500 millones de dólares. ¿En cuánto la deja, Danilo? Caballero, 44.000. 2.29. 2.29 más. Sí, pero 44.000 millones. Ahí está. Exacto. Ajá. 44.622. En esos 8 años, Danilo Medina cogió el equivalente a 3.200 millones de dólares anuales. Es decir, cogió 25.500 millones de dólares. El equivalente a 2.29. Luis Abinader llega en el 2020 y en medio de esa crisis, al día de hoy, al mes de julio del 2025, la deuda está en 885 millones de dólares. Equivalente a 1.36, 16.000 millones de dólares más. Mírenlo ahí, no soy yo, es los números que están ahí. Ahora bien, Cándido, y entonces, el juicio de valor mío es que el pueblo dominicano es el gran perdedor de los 4 presidentes que hemos tenido con respecto a la deuda. ¿Y por qué, Cándido?
Porque esa deuda es una consecuencia de ellos no asumir su responsabilidad. ¿Y por qué, Cándido? Porque República Dominicana es el segundo país con la presión tributaria más baja, después de Guatemala. Siempre rondamos entre 14, 15 y 16. Ok. Pero desde el 2008 tenemos déficit fiscal equivalente a 3.2. ¿Qué ha pasado? Para los presidentes que hemos tenido le ha sido más fácil coger deuda, Hacer deuda. comprometiendo al futuro de las próximas generaciones. Caballero, su nieto, ¿usted tiene nieto? ¿Usted tiene nieto? Ya su nieto deben el equivalente a 300,000 pesos. Óigame, ¿qué era lo que teníamos que hacer? De hace mucho hacer una reforma fiscal integral, pero progresiva, porque el 67% de los impuestos nuestros son indirectos. Pero ¿dónde es que está el problema? Entre Leonel y Danilo cogieron 38.030 millones de dólares. Entre Leonel y Danilo. Atiendan eso. Entonces, el PLD y Fuerza del Pueblo construyeron un imaginario, señores, de que toda la deuda, las consecuencias son ¿de quién? De Abinader. Como que Abinader era que ha cogido los 60.000 millones. Ser el relato, ok. Pero estoy diciendo que los cuatro son responsables. ¿Por qué? Primero, no han hecho las reformas necesarias. Y desde el 2008 se han comprometido como a deuda. Y no han asumido la responsabilidad histórica de que en una sociedad de mercado capitalista, quien tiene que cumplir más con la ley son esos empresarios. Pero aquí tenemos una evasión de ITEVI de 50, una evasión de impuestos corporativos de 60. Solamente, señores, si los empresarios nuestros pagaran la mitad de la evasión y la mitad de la evasión de los impuestos corporativos, República Dominicana llegaría a casi un 20% de presión tributaria. Solamente con eso. Ahora, claro, eso es un proceso. Metiendo toda la tecnología, metiendo preso a quien sea, porque hablamos de la igualdad en el capitalismo. No somos iguales en el capitalismo. Yo no soy igual que Pepín Corripio. Pero en el capitalismo se ha establecido la igualdad de derechos, la igualdad de la ley. ¿Cómo va a ser que tú me cobres el ITEVI como empresario y tú te quedes con él? Y eso es lo que pasa en República Dominicana. Pero ninguno de los presidentes ha hecho esfuerzo por mejorar eso. Incluso los mismos empresarios lo admiten, que de cada 100 pesos que debería llegar al Estado, apenas llegan 36 en un discurso de un presidente del CONE. Oye, entonces, ¿cuál es el problema hoy en día? El problema es la acumulación de la deuda. ¿Tú sabes cuánto estamos pagando ahora de intereses nada más? 298.000 millones vamos a pagar. Y el otro año 322.000, el equivalente que le mandé el cuadro, al 27% de los ingresos ahora para el 2026. 27% de los ingresos de República Dominicana. ¿Usted está comprendiendo? Y ahora, yo vi un economista que me dio pena, porque mire que es lo que yo le pido a Dios. No ser deshonesto, tener la honradez intelectual, académica. Tú sabes lo que es un economista reunirse y hacer una rueda de prensa para decir que Abinader no había tenido razón. Y el tipo lo que habla es de la aplicación financiera. Pero la aplicación financiera en economía se refiere a lo que se llama el pago del principal. Capital. Pero el problema de este país es el pago de los intereses. Ahora, el saldo de la deuda implica principal, intereses y comisión. ¿Tú sabes cuánto vamos a pagar nosotros por principal, interés y comisión solamente en este año? El 5.1% del PIB. Más de 450.000 millones. ¿A quién afecta eso a mediano y largo plazo? A los pobres y a la clase media. Y si se arma una crisis, a la sociedad entera, pero como quiera, a los sectores pobres, vulnerables y clase media. Porque entonces todo eso subsidio, toda esa inversión en salud,
toda esa inversión en protección social hay que anularla. Los organismos internacionales, bueno, para recuperar la economía hay que hacer esto y comienzan ¿a qué? A cortar. ¿Y a cortarle a quién? A los subsidios y a los pobres. A los sectores más vulnerables de la sociedad. Sin necesidad. Entonces, es una irresponsabilidad. Mira, yo lo digo con honestidad. Mi generación no le gusta hablar de Balaguer. Reivindicar cosas positivas de Balaguer. Balaguer se fue en el 78 con 80 y pico de años para su casa. Yo no veía a Balaguer criticando tan acremente, de manera tan ríspida, a los presidentes de turno, en ese caso, Antonio Guzmán Fernández y Jorge Blanco. Incluso he sabido después, en un libro que salió en estos días, que Balaguer y don Antonio Guzmán se reunían casi semanal. Oigan eso. Ok. Pero tú ves que este es el único país del mundo, busque lo que ya hice la tarea, donde 3 expresidentes están todos los días hablando. Pero no hablando de cosas del futuro. ¿Qué tenemos que hacer con el futuro de este país? Señor, el presente y el pasado tenemos que dejarlo atrás. Nosotros tenemos que mirar hacia adelante. Es construir un futuro diferente a este presente y mucho más a ese pasado que hemos tenido. No es si quién hizo más, quién hizo menos, quién se endeudó más, quién no, ahí está quién se ha endeudado más. Y cómo todos han sido irresponsables para no asumir su papel de hacer las reformas que hay que hacer y al mismo tiempo. Miren, por ejemplo, ¿qué hizo Leonel Fernández en el 2012? En el 2011 dijo, en Nueva York, que tenía 40.000 millones para que Danilo ganara. Okay. Pero el déficit fiscal más grande de la historia dominicana desde el 1844 a esta fecha lo propició Leonel Fernández, sin que hubiese crisis económica. 200.000 millones. Ni nacional, ni internacional. 160.000 millones, el equivalente a 6% del PIB. Pero no hubo crisis económica. Han habido 3 crisis. En la Revolución de Abril, el déficit fiscal fue de 12.5. Y ahora con el COVID fue de 7, 340. En el 90, ¿cómo más o menos se manejó? Pero no hubo ese déficit así fiscal, no. Acuérdate que en el 90 Balaguer se manejaba con lo inorgánico y todo eso. ¿Me entiendes? Entonces, no hubo crisis. Danilo Medina cogió 25.000 millones de dólares. Oigan, el mejor contexto de un presidente que haya gobernado en la época moderna, contemporánea, el mejor contexto para gobernar fue el de Danilo Medina Sánchez. No hubo crisis económica ni local ni internacional. Petróleo ¿a cómo? A 50 promedio el barril. Y él cogió 25.500 millones de dólares. Bueno, profesor, con la anuencia suya, profesor, vámonos a nuestra primera pausa comercial y de inmediato retornamos con el profesor Cándido Mercedes. Muy bien, continuamos en su programa con el profesor Cándido Mercedes, nuestro invitado en el día de hoy. Profesor, usted escribió recientemente un artículo creando el futuro, dejando atrás el presente y el pasado, que ya usted ha estado abordando parte del contenido de este interesante artículo, haciendo una relación sobre la deuda desde el 2000 hasta la fecha. ¿Qué otro particular a los que hemos hablado usted considera oportuno que compartamos con nuestros amigos televidentes? No, ustedes tienen ahí cómo se ha ido pagando intereses y comisiones desde el 2021 hasta hoy. Así es. Y eso, usted que lee más bonito que yo y tiene una voz de locutor, ¿qué dice ahí, 2021? En el 2021 tenemos los intereses y comisiones 176.991. 2022. Sí, en el 2022 tenemos 193.105.7. En el 2023 tenemos 213.715.7. En el 2024 tenemos 250.443 y en el 2025 297.486.4 y para el 2026 lo que va de año tenemos 322.000. No, lo que va a pasar el otro año. Entonces, bueno, eso, sí, una proyección. Exacto. A mediano y largo plazo eso es insostenible. Entonces, ¿qué se necesita? Necesitamos actores políticos de mayor calidad. Y decir, tenemos que tener un compromiso, señores, de que
este país necesita una reforma fiscal integral progresiva. Y los actores políticos tener mayor autonomía con ese empresariado, que tienen un discurso, pero en la práctica siguen siendo atrasadísimos. No son empresarios en términos de lo que se llama empresario moderno. Pero tenemos un sector con relación a esa reforma fiscal necesaria conforme a los economistas y esperada también desde el 2008. Usted acaba de mencionar que era necesario conforme a los organismos internacionales que se hiciese. Sin embargo, al día de hoy todavía no se ha hecho. Lo que se le han puesto parche. Ahora bien, ¿a cuáles sectores se le deben de cargar? Porque hay unos que dicen que solamente se le carga a la clase media, a los menos desposeídos, y que la evasión fiscal es otro hoyo también. Porque tienen más poder, el poder económico. Este es el país donde el sector empresarial más influencia tiene en la política pública. Y eso no debe ser. Sector empresarial tiene sus intereses, tienen que defenderlos, pero allí donde no perjudique los intereses de la sociedad. Eso es el primero que tiene que asumir un político con visión de estadista, que no lo tenemos. No lo hemos tenido en los últimos años. Usted está hablando de eso y me estoy transportando a la posible modificación del Código Laboral y a las propuestas que solamente han hecho que nada más irá para un solo lado. Es que no hay visión. Mire, por ejemplo, ya ustedes ven que somos país líder en evasión de ITEVI, República Dominicana. Y eso, la evasión no es usted es empresario. No. Aquí todavía seguimos preguntando. Tú vas a comprar allí y te preguntan. Efectivo, tarjeta. ¿Tarjeta o quieres RCF. la tarjeta fiscal? Ajá. Sí, comprobante fiscal. Comprobante fiscal. Si quiere comprobante fiscal hay que sumarle el ITEVI. Usted que ha comprado mucho fuera, ¿usted ha viajado? Sí, claro. ¿Le preguntan eso? Nunca. Nunca preguntan eso porque se supone que el sistema está integrado. Aquí no. Aquí es que si tú dices que es en efectivo, a donde tú vas a comprar, la cajera está entrenada para darle a una tecla, generalmente. Si va a pagar con tarjeta, le va a dar otra tecla. Si necesita comprobante fiscal, le va a dar otra tecla. ¿Usted oyó cómo es? Pero gran parte de la tecla en efectivo, el proceso interno para saber todo lo que se vendió. Pero esa parte no queda visibilizada para la Dirección General de Impuestos Internos. Ese es el nivel que estamos nosotros en este país. ¿Me entiendes? Entonces, fíjate que este es el país donde el empresariado le da a los partidos políticos y no se sabe a quién le dio. Pero se sabe que los grandes empresarios le dan a los partidos que ellos... A todos. Sobre todo a los que creen, a los dos que más van a ganar. Pero eso no queda registrado en este país. Cándido, eso no se da ni en México, ni en Panamá, ni en Chile, ni en Costa Rica, ni en Brasil. En Brasil, al otro día se sabe quién dio, privado y público, cómo se gastó, en México también. Y nosotros no, nosotros ni siquiera el dinero público que pagan los dominicanos contribuyentes. Miren para que ustedes vean qué sociedad que tenemos. Desde el 2008, hace 9 años, 2014, supongo, República Dominicana no indexa los salarios. Y eso está por ley. Actualmente el umbral es 34.655. Pero si se hubiese ido indexando hasta hoy, estuviese en 51.900 pesos. ¿A quién está afectando eso? A la clase obrera o a la clase a los sectores vulnerables y clase media. ¿Cuánto el Estado se queda con eso? 5.000 millones. Y no es más fácil tú buscar eso a través de los empresarios. Y que además tú estás violando la ley. Y con los empresarios que están violando la ley, tú lo haces cumplir. Oye, es más fácil no indexar a los sectores más vulnerables que han ido perdiendo capacidad real en su salario real. ¿En cuánto anda la canasta básica? No, tenemos 5 quintiles. Ajá. En el último quintil. El quintil está altísimo. Está en 37.000. Imagínese usted. Cándido, y con un salario, Javier, con un salario mínimo en el Estado de 10.000 pesos. Y el salario mínimo mayor de los sectores económicos no sectorizados ahora está en 27.000. El otro año que va a entrar a 28.000. Así es. Pero hay sectores que te ganan en la microempresa de 16.000. Así es. O sea, es una sociedad
en términos salariales, según la Seguridad Social, el promedio está en 34, 35 mil pesos. Promedio. Pero con ese panorama que tú estás planteando en términos económicos y en términos sociales, el panorama se ve muy sombrío. Muy sombrío porque no hay, primero, un Estado que quiera hacer cumplir las leyes, sus leyes. No son las leyes tuyas ni las de... No, las que los actores políticos se dan ellos mismos en el Congreso. Que son hasta cierto punto condicionadas, porque hay muchas leyes de esas que no pasan. Claro, claro. Entonces, primero. Segundo, una clase dominante o una burguesía que no ve el futuro de la democracia, porque eso va en contra de la democracia. No, que no son demócratas. Esta es una sociedad democrática sin demócratas, prácticamente. Fíjate que los partidos políticos no tienen democracia interna. No, nunca. Nunca. Entonces, ¿qué democracia es esa? Tú tienes que, desde tu hogar, es que tú tienes que demostrar quién tú eres. Y entonces en un partido político, a ti tú tienes que tener que te administre tus elecciones primarias, la Junta Central Electoral, porque ustedes no tienen capacidad interna para ponerse de acuerdo. Este es el único país donde la élite política, como decía Robert Michel, no hay una rotación de la élite política, circulación de las élites. Estamos hablando de que la gente que estaba en el 96 son la misma gente que están hoy en el escenario político más visible. Eso tú no lo ves. Le insisto, tú no has visto ninguna sociedad donde 3 expresidentes estén todos los días de manera ríspida hablando políticamente de República Dominicana, en este caso de República Dominicana. Por ejemplo, tú vas a Colombia, yo no veo a ninguno de los expresidentes hablando. Iván Duque, Santos, el único es Uribe. El único. Pastrana, ni Pastrana, que fue. Okay, tú no lo ves. En Costa Rica tú no ves a Oscar Arias todos los días en el medio. Premio Nobel. Ni siquiera el hijo de Pepe Figueres, que fue presidente, aspiró y perdió. O sea, y te sigo diciendo, eso es aquí nada más. Y la vigencia la quieren mantener. Porque el ser humano no se da cuenta que tú puedes ser útil en cualquier escenario de la vida. Los seres humanos tenemos distintos roles. Y tú tienes que entender, por ejemplo, es como que Bartolo Colón, que fue excelente pelotero. Finalmente ya no lo contratan, suponte, pero él cree que tiene que seguir jugando. O como Mike Tyson, que fue el mejor, pero vino un muchachito los otros días, ¿verdad? Porque ya tú tienes que entender que cada época tiene su... Tiempo. Ahorita ya yo no puedo dar clase, suponte, dentro de 3 o 4 años. Ya tengo que entenderlo. Ahora, yo no puedo, a los 85, supone que ya esté muy mal, porque se puede dar clase a los 90. Egan Morán tiene 104 y echa discurso. Habermas tiene 96. Noam Chomsky tiene 97 y siguen produciendo esos intelectuales. Usted está yendo muy lejos, hasta en la UAS tenemos unos cuantos ahí. Por ejemplo, el profesor Enerio. Enerio debe tener casi 90, ¿verdad? Sí, sí. Rafael Solano en abril también cumplió 94 y tú lo ves, ¿me entiendes? Entonces, es eso. Doña Milagros Ortivoz cumplió ahora en agosto 88. Así es. O sea, es para que tú veas que se puede. Ahora tú tienes que ir comprendiendo que hay que dejar los escenarios. Hay que dejarlo porque el ser humano es un producto social. Y en gran medida tú tienes tu hijo, tú eres su líder referencial, pero hay muchas cosas que tu hijo no va a hacer porque el contexto te lo impide. ¿Qué va a pasar con lo que tenemos la edad? Vamos a replicar, a reproducir nuestra agenda de los años anteriores, porque el ser humano es un producto social. ¿Ves? Entonces, eso de la indexación es la falta del cumplimiento del imperio de la ley. Es como lo que está pasando con el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Qué pasó ahí? Ahí hubo lo que se llama un pecado original. ¿Qué significa el pecado original? Que a partir del 2010, con la Constitución del 2010, plantearon la evaluación de los jueces. ¿Pero eso qué era? Evaluar a los jueces era sobredimensionar el factor político sobre lo técnico. Sí, sobre lo técnico. Sobre lo técnico. ¿Qué significa eso? Es cierto que el Consejo Nacional de la Magistratura, los que están ahí son políticos. Es un órgano político. Aunque hay 2 de la Suprema, 1 del Tribunal,
constitucional. Así es. Pero cuando tú lo vas a evaluar, es como una espada de Damocles sobre esos jueces. Así es, mire, es un tema muy interesante, profesor. Y con la anuencia suya, vámonos a cumplir con nuestra próxima pausa comercial para que usted tenga la oportunidad de desarrollarlo, porque es de gran interés y preocupación también para el país. Adelante, señor director. Muy bien, continuamos en este su programa de 3 puntos con el profesor Cándido Mercedes. Antes de irnos a la pausa, profesor, usted hablaba de un tema que pues se ha mantenido en el debate nacional, y es la función del Consejo Nacional de la Magistratura en la selección de los jueces o en la evaluación de los jueces. Recientemente tuvimos la oportunidad de ver la exclusión de 3 de los jueces de la Suprema Corte de Justicia porque fueron evaluados y según el Consejo Nacional de la Magistratura, estos no cumplieron con los requisitos para mantenerse en el puesto. Esto ha creado un debate, como le decía, profesor, y de igual forma también críticas hasta de legisladores que dicen que en el caso de la Suprema Corte de Justicia, estos jueces toman las decisiones de manera colegiada y que no existe la metodología para evaluarlo de manera individual. Okay. Nos gustaría que usted nos ponga en contexto. El pecado original es que la Constitución del 2010 cambió. Anteriormente los jueces eran inamovibles y deben ser así por un periodo de 12 a 15 años. Bueno, Leonel Fernández en su Constitución lo puso a evaluarlo. Y lo primero que hizo fue una evaluación horrible. Los mejores jueces los sacó, que fueron aquellos jueces que habían dicho que lo de Sunland tenía que ir al Congreso. Entonces, un resentimiento quitó todos esos jueces. Pero él dejó lo de él, incluyendo al peor presidente de la Suprema que ha pasado por ahí, que fue Mariano Hermano. El peor. Porque ese puesto no basta que tú seas buen abogado. Porque ahí tú lo que vas a gerenciar. Ahí tú tienes que saber trabajar en equipo. Ahí tú tienes que tener habilidades blandas. Construir sinergia, ser empático, inteligencia emocional, inteligencia social, y Mariano Germán la tenía. El peor. Pero él dejó a Mariano porque Mariano es su amigo. Ok. Tiempo después, en el 2019, le tocó a Danilo. Danilo sacó 7. Que la gente se le olvida, hay que ser coherente. Tuvo mal cuando Leonel, primero porque puso eso de evaluar a los jueces, y tuvo mal cuando él entonces evaluó. ¿Se entendió? Y tuvo mal por Danilo Medina, porque sacó 7 también. Y este va a sacar. ¿Por qué? Porque todo lo que están es pensando en blindarse desde la Suprema. Yo no estoy diciendo que todos han hecho y están haciendo cosas malas, pero es una manera de protegerse. Ahora, ¿qué significa también? ¿Por qué tenemos que en la Constitución, cuando algún día se revise de nuevo, hay que quitar eso? ¿El Consejo Nacional de la Magistratura tiene competencia para evaluar a esos jueces? No. No la tiene. ¿Tiene base objetiva? No. Ahí hay, por ejemplo... criterios para evaluar. No. Abinader, lo que es economista. Suponte que Pacheco, que Ricardo Santos, que es, le estoy diciendo... Abogado. No son abogados, estudiaron... Bueno, licenciado en Derecho. Es licenciado en Derecho. ¿Va entendiendo? Entonces, no. Todavía Crespo, tampoco. Tomía es ingeniero. No, ahora estudio Derecho, pero... Bueno, tampoco. pero... ¿Vieron? Entonces, no hay competencia para tú evaluar gente de tan alto nivel. No la hay. Entonces, ahora viene lo otro. Yo sé que yo aspiro a... Son 7 años. ¿Y qué puedo hacer con esa espada de Damocles? Ser más consecuente con los actores políticos. No debe ser. Entonces, este es un país pobre y vulnerable. Cuando a ti te ponen como juez de la Suprema y tú te vas a los 7 años, a ti te toca tu pensión vitalicia. Con 7 años. Con 7 años, sin importar la edad. Así es. Entonces vamos a dejar a esta gente por 15 años, a menos que no cometan un pecado horripilante, abominable, aberrante, y déjalo por 15 años porque se van a ir como quiera jubilados y pensionados, en un país pobre y vulnerable, donde ahora fue que a los médicos negociaron darle 50,000 de pensión. Esa gente van con 400,000 de por vida.
y pueden ser decanos en una universidad después y siguen ejerciendo en sus oficinas. Lo que hacen es que no cogen puestos públicos porque tienen que pagar la pensión, pero siguen ejerciendo. Este es un país donde se propicia la violencia institucional desde el propio Estado. Por ejemplo, ¿cómo se llama el juez que es jovencito que comenzó en periodismo en el hoy, que hacía el área? Ortega, Polanco. Ortega, Polanco. Ahorita se va Ortega y él se va jubilado de por vida. Yo no lo estoy criticando a él, es para que ustedes entiendan. O sea, tú te puedes ir con 7, 10 años aquí en determinado... Es un premio de una lotería increíble lo que se da aquí en este país. Ser miembro del Tribunal Constitucional, ser miembro de la Junta Central Electoral, ser miembro de la Suprema Corte de Justicia, es el premio más grande que hay. El de la Suprema, un miembro de la Suprema, por la causa que fuere, según su propia ley, tú puedes durar un día, un mes, 7 años, 10 años, 15 años, como quiera te va vitalicio. Para que entiendan. En la Junta Central Electoral tú te vas, dura 4 años, te tocan tanto. Dura 8, te tocan tanto. Dura 12, te tocan tanto. Por ejemplo, Roberto Rosario, ¿cuántos años tiene jubilado, pensionado en la Junta? Más de 8. No, déjame ver. Más de 8. Él se fue en el 16, en el 20, 10 años, 9 años. pero hace 9 años él está jubilado con 362,000 mensuales. Y los tristes infelices, Entonces siguen habiendo lo que se llama plan de Pensión. de reparto. Sistema Plan de de reparto. reparto. Por ejemplo, esos jueces, esos miembros de la Junta que te duran 4, 8 y 12 años, dando, suponte, un aporte de ellos. Lo que ellos dieron en esos 12, 14 años y 10 años, No es. lo no- consumen ellos en un año, pero es de por vida que ya están jubilados. Eso es un crimen en esta sociedad. En la UAPA tú jubilarte tienen que durar 30 años dando clases, para que tú entiendas. Y no te va con ese dinero, a menos que tú no vayas puesto. Y en educación hay que durar 30 años también para poder seguir con el 100% de por vida. Si no, va Es descendiendo proporcional. a partir de 20 opcional, pero con un porcentaje Con un porcentaje. menor. Pero ¿qué pasa? Que hay 4 categorías de jueces. Para tú jubilarte como juez tienes que tener mínimo 20 años y 60 de edad. Pero tú puedes tener 25, 27, 30 en la judicatura, pero si no llega a 60 no te puedes ir. Pero si eres miembro de la Suprema, no importa si es un día o 10 años o 15 años, te va a Un premio vitalicio. mayor, el que lo nombran ahí como juez de la Suprema, ¿es un premio mayor? Premio mayor. Y en el Tribunal Constitucional. En el Tribunal Constitucional hay gente jubilada con 699,000. El presidente. Y Bueno. el superior electoral. Pero vamos a dejar el superior No. electoral, Javier, para después que bajemos de la pausa, para que el profesor pueda seguir desarrollando este interesante tema. Adelante, señores director. Estamos en la parte final ya de este su programa en 3 puntos con el profesor Cándido Mercedes. Profesor, usted analizaba las dificultades del sistema, en el caso del Mezquindades sistema, del sistema. Judicial, de los jueces, de la evaluación que usted dice que en algún momento Bueno, debe de pero además que se está modificarse la violando, Constitución. Claro, míralo Correcto. aquí. ¿Qué dice la Constitución en su artículo 181? Mírelo aquí. Usted que lee muy bien. 181. Bueno, el artículo 181 de la Constitución. en lo Pero que lea tiene que ver duro. Con la evaluación de desempeño, dice que los jueces de la Suprema Corte de Justicia estarán sujetos a la evaluación de su desempeño al término de 7 años a partir de su elección. Y por el Consejo Nacional de la Magistratura, en los casos en que el Consejo Nacional de la Magistratura decidiere la pertinencia de separar un juez de su cargo, deberá sustentar su decisión en los motivos contenidos en la ley que rige la materia. No ha salido el informe todavía. Si ustedes entran hasta ahorita, no había Informe. la explicación de por qué lo separaron. Entonces, están en la obligación. El procurador el consultor jurídico dice, no hay un Reglamento. que diga en qué fecha. Sí, pero no es delicado, no es legítimo que tú a 2 semanas de haber prácticamente ya separado esos 3 no haya dicho cuál fue.
Y es probable que no la haya, porque los tres son muy buenos. Ahora, es que Abinader se va ¿cuándo? En el 2028. Él va a poner jueces que sean buenos, pero que respondan. Porque mira que esta sociedad es de una sociedad maldita. Yo te nombro como presidente en el Tribunal Constitucional, en el Consejo, y la gratitud eterna, ¿a quién es que tú se la debes? Aquí me Aquí nombró. te nombró. Tú mira y haces el historial, y lo voy a decir públicamente, y busca todos los jueces del tribunal, todos los jueces de todos los tribunales, y dependiendo de los presidentes, tú vas a ver que la mayoría son de esos presidentes que lo pusieron. Profesor, ahí vemos también una Su modificación. preferencia es de esos presidentes. Profesor, ya vemos también que los jueces del Tribunal Superior Electoral cumplieron en cuanto al tiempo que fueron elegidos. Y también tenemos del Tribunal Constitucional otros que ya han cumplido. ¿Cuál es la perspectiva suya en la elección No, de en el esos Tribunal jueces? Constitucional está muy claro. A ti te eligen por un periodo y ya, te vas. No hay que evaluarte ni nada. Es que eso no hay que evaluarlo. Ya se van. Claro, se van de por vida vitalicio. Pensionado. Bien pensionado. En el Tribunal Superior Electoral no hay el plan de retiro, no lo han hecho, creo que lo van a hacer ahora, pero yo me la voy a jugar. Si yo fuera del Consejo Nacional de la Magistratura, esos jueces hay que dejarlos. Jugaron un papel estelar. Lo del Superior Electoral. Los del Superior Electoral jugaron su papel técnicamente, responsablemente, seriamente, objetivamente. Eso no se puede por esto, por esto, por esto, por esto. Esto por esto, por esto. Esto sí, esto no. Y eso es lo que necesitamos. Gente que den garantía. ¿Quién es que sale ganando cuando tú tienes jueces electorales de esa categoría? Son los mismos partidos políticos. Es la sociedad. Ya no podemos tener gente, jueces, que respondan a un partido político porque pierden ¿qué? La credibilidad institucional y la confianza. Por ejemplo, eso que dirigió Mariano, en el periodo de Mariano, eso era un crimen lo que había ahí. Tomaron más de 37 decisiones a favor de Miguel Vargas. ¿Y qué ha demostrado la historia? Pero cosas que se veían así. Una vez yo era coordinador de participación ciudadana y Fello Suberví se proclamó candidato del PRM sin nadie elegirlo, ningún órgano. Fello Suberví lo llevó al Tribunal Superior Electoral de ese entonces. Y el Tribunal Superior Electoral le dio patente de causa. Por suerte, Fello Suberví me lo envió como coordinador de PC. En PC evaluamos el expediente entero y le dijimos que no tenía razón. Y se lo mandamos al Tribunal Superior Electoral, como quiera el Tribunal Superior Electoral. Ratificó. Eso era lo que teníamos. Pero también en el Tribunal Superior Electoral se habló, un juez dijo que le hicieron un cubo. Madera Arias. Bueno, pero planteó que le hicieron un cubo. O prometieron y al final. Mira, ese señor, yo me la estoy jugando. Claro, ese es el objetivo. Y la edad me está poniendo más férreo todavía con la ética. Ese señor, yo no lo pusiera en nada. Suponte que fuera, entre comillas, el hombre más competente del mundo. Una gente que te diga una frase así, a ese nivel no tiene condiciones en términos de inteligencia emocional, de equilibrio emocional. Yo no lo pongo a nada. Con eso te estoy respondiendo. Oye, Ahora, suponte que es verdad, pero tú tienes... Óyeme, qué léxico tan... Claro, pero Cándido, también esta semana o estos últimos meses han explotado muchos casos de corrupción y el Ministerio Público sigue investigando. ¿Cuál es tu percepción sobre el Ministerio Público y sobre los casos? Mira, todo el que quiere democracia, transparencia, justicia, tiene que plantear que sigan todas las investigaciones en materia de corrupción. Yo ahora estoy contentísimo que veo al PLD y Fuerza del Pueblo que en cuestiones de corrupción lo están demandando. Qué bueno, porque cuando ellos estaban ahí, aquí no se investigaba absolutamente nada. Si tú miras a Nuria y a Alicia en los tiempos que gobernaron el PLD de Leonel y PLD de Danilo,
Nuria toda la semana venía con 2 y 3 escándalos y nunca se tomaron decisiones. Cuando Liceló Marte de Barrio Sí. llegó ahí, llegó a decir 2 veces que con lo que se perdía en corrupción se podían construir 2 repúblicas dominicanas. Y había más de 300 expedientes en... La Cámara de Cuentas. Es decir, en República Dominicana teníamos leyes. Al PLD le tocó hacer la más grande transformación jurídica normativa en materia de leyes, incluso de control, pero no la tomaban en cuenta. Ni la cumplía. Ni siquiera el PECA. Al PECA le renunció a Leonel más de dos directores del PECA. Y algunos llegaron a decir que ahí no se hacía absolutamente Nada. nada. Hoy hay un PECA distinto. Nunca había habido un PECA así. Entonces, eso es un proceso de investigación que a veces tú lo quieres rápido, yo también, pero eso lleva hasta 6 meses. Ahí se necesitan por lo menos 200, 300 nuevos Pues, fiscales, abogado. de abogados buenos. O sea, pero sí queremos que todo acto de corrupción sea llevado hasta donde haya que llevarlo y caiga quien caiga. Tenemos que dejar ese cliché, ese paradigma trasnochado y que hasta la última consecuencia, hasta donde las leyes fijan y consagran, y que no importa quién sea, ni la jerarquía económica, ni la jerarquía familiar o de amistad que tenga una gente, que caiga, para que no corra lo que había en el pasado. ¿Qué es lo que está pasando, profesor, en la Cámara de Cuentas? Que vemos, conforme a su experiencia, que están saliendo muchas auditorías que fueron hechas en administraciones anteriores y no se habían dado a conocer y se están dando a conocer ahora. Yo le pido al pueblo dominicano que me excuse, porque ustedes saben que tengo una relación muy bonita con una persona que trabaja ahí. Pero de todas maneras voy a decir algo. Desde el punto de vista académico, intelectual, desde el punto de vista de que yo lucho por más democracia. Señores, la ley 1824 contempla lo siguiente. Todas las auditorías tienen que ser publicadas. Pero esa auditoría, cada auditoría lleva 23 pasos. Una auditoría no es que se hizo una auditoría y ya no. Esa auditoría, después que lleva esos 23 pasos, que pasa por el supervisor de auditoría, que pasa por calidad jurídica, que pasa por otro departamento de calidad, en última instancia tiene que ir al pleno. Cuando el pleno la conoce, te la manda a ti, que tú eres el director de X cosa. Y te da un mes para que tú digas que no, que míralo aquí, la prueba, que ustedes se equivocaron. Pero si tú vas nada más a hablar y no llevas los soportes, nada. Entonces, esa Cámara de Cuentas tiene que ir evacuando todas las auditorías que habían. Ahora, ¿qué se hace? ¿Se publican? No. El director de auditoría tiene que ver todas esas auditorías que se habían hecho, luego eso va a calidad y luego eso va otra vez al pleno. Cuando va al pleno es que se publican. Por lo tanto, si habían 200 auditorías o 100 o 50 auditorías, tienen que ir saliendo. Porque la ley te dice. No importa que sea del No pleno importa anterior. que tengan 10 años. Lo que pasa es que aquellos que estaban no la publicaban. Porque el pleno nunca se reunió para conocer esas auditorías. Eso es lo que ocurre. No es que la auditoría. Y que usted sabe que un partido político y que hace una rueda de prensa para decir que nada más están sacando auditoría del PLD. Y esas no son las que están hechas. Pudo ser del PQD. Profesor, finalmente, Cámara de compra y contrataciones, ¿cómo entiende usted que se está manejando? Brillante. Carlos Pimentel ha trabajado hasta ahora con la misma ley 340-06 que había cuando el PLD. Y mire la revolución que ha hecho. Ya se la modificaron. Profesor, Ya no hay- viene, pero es el otro año. no hay tiempo para más. Con usted siempre hace falta tiempo. Y las preguntas que yo le hice sobre la Cámara de Cuentas, profesor, es porque estoy convencido de que usted la pasión la pone por debajo de lo que es la razón y el conocimiento y el criterio profesional suyo. Sí, pero que siempre lo desde el punto de vista caracteriza. de la delicadeza, no debo referirme a nada que tenga que ver con... Claro, Así y es. tienes razón. Pero siempre se maneja brillantemente de manera profesional en la respuesta. Gracias. A ustedes las gracias y feliz resto de la noche y hasta mañana si Dios lo permite. Buenas noches.